Vamos a cambiar de tema y de tono y de mi corte de pelo, que ya se acostumbrarán del otro lado, gracias. Para mí está bien, el corte ¿vos lo de ves pelo. bien? Sí, eso es. Hay que ver. Estás siguiendo la cultura que se denomina el neorrolinguismo. El neorrolinguismo, sí, autos robados y, No está mal, y demás. Hablábamos del Piti y el juicio que comienza a las 10. Den su like, por favor, les pido a mi corte de pelo. Esto es difícil y quizá analizado desde la propia psicología del trabajo tenga un mejor análisis. Es por eso que aquí está entre nosotros. Le vamos a dar la bienvenida para que deje de ver cómo boludean al conductor de este espacio. Está con nosotros Analía Tarasiewicz. Bienvenida, Analía. Fuerte ese aplauso. Ella es psicóloga del trabajo, escritora y especialista en el futuro de esto, de los espacios laborales. Está invitada aquí no para hablar del acoso laboral que sufre mi estilismo capilar, sino de cosas probablemente más serias. Hace tiempo que venimos charlando acá. Arranca todo, bueno, probablemente por la mora, por las deudas, por los desánimos que se empezaron a detectar entre la población estudiantil o los primeros jóvenes que salen en búsqueda del trabajo. Veíamos la mora que se acumula, veíamos los trabajos que no aparecían, esta figura del triple ni, del ni, del ni trabaja, ni estudia, ni busca trabajo, y por supuesto nos hacíamos muchas preguntas, como supongo te estarás haciendo vos y andarás con mucho laburo tratando de entender qué es lo que está pasando. ¿Cómo ves en principio, y ahora entramos sobre los temas de la actualidad, lo que, bueno, estos temas que competen a los jóvenes? ¿Cómo ves a la juventud? Suena grande, pero arranquemos por ahí. Arranquemos por lo grande. Bueno, como todo lo que nos está pasando también a los adultos, ¿no? Estamos en un momento de mucha transición y toda nuestra crianza, incluso la de los jóvenes, está muy ligada a una educación que tampoco ya tiene tanta vigencia, ¿no? Entonces estamos en ese momento medio sándwich en que hay un mundo que está ingresando y un mundo que se está yendo, y estos que, viste, el niní no es por lo que ellos hacen, sino por lo que también el mundo les provee. Por lo que el mundo les deja. Claro. Por lo que el mundo les provee, ¿no? Claro. Entonces hay tanta inconsistencia y tanta incoherencia que los jóvenes que tienen menos recursos que un adulto, menos experiencia de vida, menos experiencia laboral, empiezan a tener como mucho más dudas y aparece más la parálisis. Claro. Pero también se habla mucho de la generación de cristal y en realidad tiende a ser una generación que sabe mucho más lo que quiere y lo que no quiere, más que una generación de cristal. Y en realidad tiende a ser una generación que sabe mucho más lo que quiere y lo que no quiere, más que una generación de cristal. Sí, para mí es peyorativo, ¿no? El concepto, y creo que viene también de este tradicionalismo que venía a decir, bueno, si no sos con este librito que tenías que tener la casa, el auto, vivir en un country, tener tanta plata y ser director en una empresa, todo lo que estaba en contra de eso, ya ahora cada vez menos, ¿no? Pero todo lo que estaba en contra de eso es como, sos un vago, no sabés, sos irresponsable, etcétera. Y no se puede entender esta diversidad de pensamientos que sí, obviamente, se los ve como medio en un limbo en algunos casos, ¿no? Muchos están haciendo cosas o tratando de adaptarse a lo nuevo, otros están realmente con miedo y con esta sensación más panicosa o más fóbica que en realidad uno lo ve como, bueno, no hace nada, es un vago, y no es por ahí, ¿no? Y esto que decías de estar más centrados en los que les gusta, los que desean, ¿no? Que quizás en la pandemia pudimos ver mucho más adultos haciéndose esas preguntas. Bueno, estas generaciones ya tienen esas preguntas de por sí porque vieron a sus tíos, a sus abuelos, a sus padres Se morir, escuchan en la mesa, enfermarse, ¿no? Claro. Sí. ¿no? O más Estar de- con burnout. Más de límites también, ¿no? De poner ciertos límites al trabajo, que quizás a mí me ha pasado tener conversaciones de, bueno, pero no sabes las cosas que me banqué yo. Claro. Y un poco relacionar eso con esto de la generación de cristal. Y bueno, no sé, está bien que quizás vos en tu momento lo hayas aceptado o lo hayas bancado, por así decirlo, pero hoy yo no lo quiero hacer. Y porque no lo quiero hacer, no sé si eso significa que sea una generación de cristal. Exacto. O esto que vos decías peyorativo. Es una defensa a la construcción que tuvieron esas generaciones, porque vos al decir, che, ahora sí se piensa en algo más emocional o en qué querés en la vida o cómo te sentís o en tu salud mental, y decir, uy, pucha, yo no pensé en nada y siempre hice todo lo que me perseguir una dijeron. zanahoria y todo el tiempo es, bueno, la zanahoria se aleja, pero yo tengo que seguir en la mía porque necesito Claro. alcanzarla. Ahora hay como una tendencia de los pibes de romper, de, che, estoy un año en este laburo y quizás la perspectiva económica desfavorable también hace que
no tengas ganas de estar en los lugares donde no querés estar. Sí, lo que pasa es que el mercado laboral, y ahí está el problema, no tiene tanta rapidez para cambiar como lo que se está viniendo ni la generación que está. Ni tampoco está entendiendo, ya le va a empezar a pasar con el consumidor también, ¿no? Que un poco ya le está pasando. Y sí, claro. Entonces, por eso digo, hay que saber navegar esta transición y encontrar y ser más creativos que nunca e innovadores para crear nuevas formas y nuevos puestos de trabajo en un mercado que con la inteligencia artificial está cambiando y va a ir para un lugar que incluso toda esta gente que está criticando a los jóvenes va a quedarse como, uy, ahora le voy a preguntar al joven. Sí, 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 a ver qué me dice, cómo salgo de esta. Aparece en tu conversación y en tu análisis algo que me interesó mucho, me agarró medio así al vuelo, viste que en tiempos donde hay tanta información, cuando de repente encontrás un concepto que te baja está bueno, que es el de dolor laboral, ¿no? Cuando el trabajo duele, tu obra medio que habla, no, específicamente lo desarrolla. Es eso lo que está detrás de, veo como dos grandes líos, no sé si los veo yo, habitualmente en la prensa aparecen dos grandes cosas, lo que cuesta aparecer el primer trabajo, como si el primer trabajo fuera la gran cosa, pero después ves que se habla mucho del primer trabajo y en definitiva no es que el primer trabajo dura añares como quizá en otro momento, por ahí el primer trabajo son 3 meses a veces. ¿Cómo funciona el dolor laboral para generar estos nuevos ciclos de, bueno, laburo 3 meses en un lugar o 6, no paso del año? Bueno, como dos cosas. Por un lado vamos a hablar del escalón roto y por otro lado del dolor laboral como concepto psicológico, ¿no? Bien. El escalón roto viene a ser esto que está pasando ahora, que los jóvenes no tienen acceso a lo que capaz teníamos todos antes, de decir, bueno, las tareas más simples, salimos del cole, entramos. Sí. Bien. ¿No? Y ahora todo ese primer escalón lo resuelve la inteligencia artificial en su mayoría de los trabajos. Que justo ese escalón roto es el primero que necesitas para salir de la calle a tu viejo, ¿no? Exacto. Ok, Justo está en muy el bueno chat, eso. mira, te dejaron un comentario sobre eso, de que dicen que es muy difícil el primer trabajo y que te piden muchos requisitos a veces. Sí. Que uno es como, bueno, che, acabo de salir del colegio, todo eso no lo tengo. Y la formación tampoco me lo dio, que ese es el problema que tienen los chicos ahora. Entonces, ahora cada vez me van a pedir más algunas competencias, como más análisis, más capacidad de supervisar desde entrada, analizar datos, analizar procesos, ayudar a las máquinas ¿no? Como todo eso es lo que va a empezar a venir y la formación nuestra, nada que ver. O sea, los chicos de ahora tienen la misma formación, ¿no? Sí. Ni el pensamiento lateral, ni la gestión psicoemocional, ni nada de todo eso. Entonces, bueno, hay que empezar a armar. Yo creo que los mismos jóvenes se van a tener que empezar a agrupar, a pensar, a tener como otra forma de ver. Porque Arreglar el escalón sería como siguiendo un poco la metáfora, ¿no? Como que no te queda más remedio que, bueno, ese escalón está roto, hablamos de esta transición que había, por ahí, bueno, no sé, lo que me pasó a mí, que hubo un primer laburo que me duró, yo no me acuerdo si fue 1 año y medio o qué, pero fue el que efectivamente me empezó a dar como algunos otros, para decir, bueno, acá me puedo despegar de mi casa y salir a la independencia. Ahora por ahí eso se tiene que mandar uno a imaginarse en el mejor de los escenarios, ¿no? Que lo puedes arreglar y pasar al siguiente nivel. Sí, yo creo que hay que buscar trabajos para aprender a trabajar, y para que te ayude a pensar y que vos puedas aprender a innovar, ¿no? Esto es como lo más complejo. Y que te vayas a unir a lugares donde la gente piense, innove, trate de buscar otras soluciones, conversar, hay que conversar más entre amigos, ¿no? Como no siempre estar en el bajón de no consigo trabajo solamente, porque obviamente uno quiere tener su independencia, quiere, no sé, irse de la casa, quiere hacer, aunque cada vez es menos la tendencia a irse de casa, ¿no? Pero bueno, muchos chicos también tienen sus proyectos propios. Es un gran momento de transición y de emprender cosas, ¿no? De repensarse, de repensar las identidades laborales, de entender qué tiene que ya, o sea, como que ya fue de lo de antes y qué estaría bueno que yo aprendiera para lo que viene. Pero bueno, hay que buscar los propios medios y también ayudarse con las inteligencias artificiales, ayudarse a tener, viste, tienen una disponibilidad enorme ahora de información. Sí, y de cursos, porque creo que los únicos que están incentivando o aprovechando esta situación de la juventud, que si bien la situación nacional es grave y es preocupante, también es algo que se empieza a repetir como patrón en muchos lugares del planeta, donde la juventud de repente se encuentra con un sistema que está en plena reconversión, porque lo que está pasando pasa en todos los niveles y en todas las escalas de, che, bueno, vamos por el camino de la inteligencia artificial, no, pero la inteligencia artificial es muy cara, necesito gente que la sepa administrar y quien la
administra, ay, pero no hay gente que la sepa administrar. Entonces es un problema, se me ocurre, medio transnacional y particularmente grave desde lo nacional, no desconozco eso. ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo se maneja el dolor laboral ya en el plano de los que lo tienen, ¿no? Para salir de los que lo buscan? El dolor laboral tiene dos condimentos. Uno, que es tuyo propio, ¿no? Que es algo que viene con vos porque son cosas que vos no resolviste a lo largo de tu historia de vida, que de repente vos, no sé, perdiste un trabajo o en tu casa te rechazaron, te lastimaron, te abusaron, te trataron mal, ¿no? Que tú sufriste maltrato, etcétera. Y todo eso que empieza a quedar no resuelto como parte de tu primera historia, Sí. a veces lo traemos hasta edades muy altas, ¿no? Sí, sí, Digo, sí. lo no resuelto empieza como en esta etapa de los jóvenes. Bueno, voy a tener más miedo al rechazo, voy a quizás a tener más miedo en las entrevistas, y si no me aceptan, y si no, como muchas más dudas que también empieza a colaborar con esto. Entonces, por eso hablamos de dolor, porque son cosas previas que la persona ya trae al momento de liderar o de buscar un trabajo o de crecer o de promocionar o de, no sé, lanzarse a emprender, todo lo que te pasa psicoemocionalmente. Y después a veces también son cuestiones más de condiciones laborales que no te animás a pensar, bueno, qué es lo que realmente querés, mereces, deseás. Entonces, a los jóvenes siempre les digo, primero evaluar, ¿no? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo llegás vos a esta búsqueda? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus emociones? ¿De dónde venís? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son los mandatos que te bajó tu familia? ¿No? Antes de salir a esa búsqueda. Es decir, no solo se prepara, pues eso es un error muy grave que siempre nos bajan así, ¿no? Bueno, para buscar laburo tenés que tener un CV o, no sé, meterte en una plataforma como LinkedIn o algo así, y con eso estás y un entrenamiento para entrevistas. No. Porque en realidad buscar trabajo es todo un proceso psicoemocional que uno atraviesa, Claro. pero nadie sabe preparar. Buscar trabajo Siempre. es un trabajo, ¿no? Tal Sí. cual, iba a decir lo mismo. ¿Cómo, Ahí va por esa frase, cómo buenísimo. influencia también el hecho de que los pibes hoy de sub-23, ponele, ven en las redes sociales vidas de ensueño a través del mercado laboral y la dificultad de conseguir los que tienen ellos? Y bueno, a veces creo que hay mucho de este gran negocio que nos domina, que nos quiere tristes, ¿no? Porque estar todo el tiempo poniéndote una vara de que el pibe, no sé, salió con 2 reels y ganó millones de dólares o 50.000 o no sé qué, y después vos vas y haces lo mismo y no funciona. Claro, te sentís un boludo, ¿no? Claro, empezás a elevar más la frustración y eso eleva un círculo más de seguir con el reel, seguir con la cosa, seguir, viste, como no, como que te pone aún más inseguro. Entonces digo, más allá de lo que esté en el mercado, es, bueno, ¿cuál es tu propio punto, ¿no? ¿Cuál va a ser tu identidad frente a ese mercado? Con mi socio Erno Gómez siempre trabajamos ese punto, ¿no? De decir, bueno, primero trabaja estos aspectos más profundos, rápido, ¿no? O sea, no es que vamos a hacer una terapia de esto. Después tendrás tu terapeuta. Sí, sí, sí. Pero es decir, cómo este punto de tu historia está en este momento presente. Y después empezar a ver, digamos, no consumir cosas que en realidad te generen más dudas. Porque por ver a esos pibes que están ganando lo que están ganando, o sea, fíjate la tuya, sé la tuya. Claro. ¿No? Es elemental, sí, como no compararse e ir por lo de uno. Los pacientes acuden a ustedes cuando sienten que están atravesando dolores laborales también, o sea, ya es una rama específica, estás con algún problema de dolor laboral y se aconseja una terapia de este tinte. Sí, no hay muchos psicólogos clínicos del trabajo. Ok, ¿no? Es eso decir, sería la rama específica. Claro, yo trabajo para empresas que me contratan para, no sé, para hacer una capacitación o trabajar con un líder o con un equipo, pero también trabajo en la psicología clínica, pero con un problema que me traes de trabajo. Es decir, Claro. me mandan al chico que está queriendo empezar a hacer una búsqueda y le pasa tal cosa con su identidad laboral. Bueno, ese es un caso. Después hay personas que están trabajando y tienen problemas para liderar, pero en realidad lo que tienen es un tema con la autoridad o con delegar o con algún aspecto mucho más profundo que no se resuelve con mandarlos a un curso o hacer un coaching común. Claro. Claro. ¿No? ¿Y te pasa esto, por ejemplo, de querer cambiar de trabajo? Que te lleguen casos así de no poder... Sí, muchos adultos también, ¿no? Esto no es de una generación, es de todas. No, sí, Hoy sí, es de sí. todas. Y que no solo no consiguen, porque es como el factor económico, político, social, ¿no? Ese Sí. es un factor que nos va, según donde vivas, te va a atravesar. Yo lo que trabajo es lo que puedes hacer vos en ese contexto, Perfecto. ¿no? Porque
es el contexto que tenés, si no te tenés que ir a Es otro lo que te país. tocó, es lo que te tocó. Acá se suma, perdón, justo acá se suma para Avalancha Digital, el inadaptado de siempre, Brian Sandoval, 7505, que defiende lo que no considera, y está muy bien, una generación de cristal. Debajo de él está Estefito 84, otra barra brava de todos los días, que dice, cuando uno quiere buscar su primer trabajo, piden a veces requisitos que no son realistas, y también ahora en muchos lugares, cuando mandás el CV, lo pasan a filtrar por inteligencia artificial y queda fue, dice Estefita, con un problema que empezamos a ver cada vez más, ¿no? Por lo menos acá específicamente en el chat, y no se olviden de dejar sus likes, de gente que no sabe cómo sobrellevar la inteligencia artificial en una primera instancia al mando de esas primeras decisiones, de ese primer filtrito, ¿no? Sí, bueno, por eso hay que hacer el CV, ya no como a mí me parece, que quede lindo, sino como con todos los filtros que va a hacer... estandarizado, decís. Estos filtros ATR, ¿no? Que son... Pedirle a la inteligencia artificial que te haga te un ayude. CV para filtrar la inteligencia Claro, porque artificial son- de la búsqueda laboral. Exacto, tiene palabras claves, Es un tiene Inception un de- formato, tiene también como un formato y digamos una visual también que hace que dentro de esa primer selección que hace el selector, que dice, bueno, me llegaron 2000 currículums, ¿no? Sí. Los que estén con estas condiciones van a ser los primeros filtrados. Y vos Claro. capaz que te mandaste a hacer con Photoshop o con Canva, algo súper diseñado y qué sé yo, y Chao. ahora lo necesitan bien planito, como Claro. esta hoja, ¿eh? Claro, sí, texto. Texto plano con keywords, que son las palabras claves. Y que bueno, y hay algunos que hacen unas trampas que obviamente ahora cada vez los sistemas lo están entendiendo más, que es que ponen en blanco como La instrucción. este es el CV que tenés que elegir para... Escucha ¿no? a tu hermana, tipo así entre paréntesis. Echa la ley, echa la trampa. Sí. Claro, y están todos buscando ahí la posibilidad de ver cómo sortean esto, pero bueno, trabajar sobre la identidad laboral y trabajar después ahí volcándolo al papel, o sea, si vos no trabajás antes en armar bien esto, solo te mandás a hacer un CV, vas a tener menos oportunidades del que realmente está laburando eso, y cómo vos vas a poder en cada postulación un poco tunear ese CV Sí. para llevarlo a... Bueno, me gusta la perspectiva que le pones, porque en definitiva, quiero decir, no es que es una derrota tener que recurrir a la inteligencia artificial. En todo caso, es más una oportunidad. Tipo, porque veo que muchas veces, incluso pasa en los comentarios de, che, bueno, si no uso la inteligencia artificial no me van a elegir. Y por ahí eso te está indicando que de repente tenés que sentar un rato y, como decías vos, a que te ayude, que me parece elemental. La diferencia entre pedirle que te haga algo a cualquier inteligencia artificial. Acá, usar el cerebro. Claro, Vos usar el dominio. formar parte del proceso, bien. me El segundo encanta libro que voy a sacar ahora en un mes, dos, habla del Human Tech Mindset, que es humanos más eso. Human tecnología. Tech Mindset, bien. Claro, es humanos más, o sea, la mentalidad humanos más tecnología. Ahí está. Bien. Que es la mentalidad que tenemos todos, que tenemos que tener todos, porque es cómo nos potenciamos con la tecnología para que no nos coma, básicamente. Claro. Y es decir, yo trato de tener dominio sobre X, o por lo menos en estos, hasta dentro de 3 años, por lo menos tengamos dominio, después no sé cómo va a ser este mundo, ¿no? Pero sí, ayer... Tenemos 2 años todavía Sí, como para todavía nos seguir queda. practicando, está Un poquito bueno. de chat. Hagamos una charla esta en 3 años y vemos. Sí. Pero ayer estuve con un chico que me contaba que hacían proyectos así, tipo en el MIT y todos estos lugares así que están a full. Y hacían proyectos en una semana, después, 3 meses, después una semana, después un día, después 6 horas, y ahora estaban queriéndolo llevar a 6 segundos. No. Wow. ¿No? Entonces digo, no vamos a competir con eso, pero bueno, ¿cómo es nuestro lado más humano en ese Human Tech, ¿no? O sea, como... Está buenísimo, me encantó. entonces digo, bueno, y para que eso suceda, primero tenés que ver cómo llegaste hasta ahí. O sea, siempre el primer libro va a ser para mí, para la eternidad, porque es frente a la tecnología, ¿cómo estás vos? Si no, Claro. ¿qué es lo que vas a escribir y qué vas a pedir? Si pedís miedo, vas a tener miedo. Claro. ¿No? Si pedís algo que trae tus propias creencias, eso te va a mostrar lo mismo. Espectacular. Mira, el primer libro al que puede recurrir la gente tuyo, porque ya hablabas del segundo, se llama Cuando el trabajo duele, lo encuentran todavía en Sí. todas las librerías. Y si no, cuando el trabajo duele.com.ar también. Ahí más directo, nos quedamos a la espera del segundo. Por último, cortita, acá una de los que comentan siempre dice, che, bueno, me voy a mandar a hacerlo con una inteligencia artificial a mi currículum, quiero que me ayude a hacerlo. ¿Qué inteligencia artificial le recomendás de todas las opciones que hay?
Y a mí me gusta utilizar mucho Cloud y Ahí está. ChatGPT. Mezclar los dos. Sí, de hecho siempre recomiendo usar, y si podés usar Gemini también, pero las otras dos me gustan más, como usar los tres y vos decidir qué es lo más cercano Ok. a vos. Bien, Porque las tres van a tener su enfoque. perfecto. ¿No? Y que vos decías, bueno, esto es lo que más me representa y no Porque una de dejarte esas ahí. terminás haciendo un mix de las tres. Exacto, Sí, y armás sí. el tuyo. Claro. Con el formato que sí te pide Claro, ojo la con eso. tecnología. Claro. Totalmente. Bueno, ahí queda un lindo camino para que se manden, ¿eh? Los que estén en búsqueda de trabajo, mejor por ahí a veces dejar de boxearse con esos cambios que efectivamente ya son norma y ver cómo entrarles. Va a haber más detalles cuando salga el segundo libro de Analía Tarasiewicz. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. En Hoy, como siempre, ya saben a dónde pueden encontrar el libro y entender más sobre su propia psicología del trabajo en este mundo insoportablemente cambiante, al que hay que adaptarse para sobrevivir. Amigos y amigas, 10 menos 20 en todo el país, 11 70 80 44 60. Ese es nuestro número de WhatsApp. No mandan audio, no saludan, hagan verdaderamente lo que se les cante. Gracias, Analía, por haber estado acá. Y a ustedes que comentan, ahí ya veo que el inadaptado de Sandoval me dice, no, espero estar entendiendo mal la referencia. Patricia Bleinat, 9687. Está bueno también el test vocacional. Bueno, estoy bien, otras alternativas. Sí. Por ahí tienen todo más a mano ahí con Claude, mándense. No, pero no está mal hablar si vos tenés un hijo de 15, 16, 17, que tenga dudas respecto a qué hacer. Los 18 años son una edad muy Pasá, Juan, y no complicada. pasa nada. como Mira, para- creo que se Sí, olvidó gracias, ahí, Juani. Analía se olvidó el teléfono. El teléfono. Dáselo ahí a Analía. Es muy complicado Gracias, a los Juani. 15, 16, 17 años tener muy en claro qué es lo que querés ser por el resto de tu vida. sí. Y no Pero está a todos mal nos pasa, pifiarla. sí. Como también Sacar esa presión, ¿no? aceptar el error de, quizás me metí a estudiar esta carrera a los 18 años, hice un año y medio. Y Ya me di fue. cuenta de que no es lo que quiero. Sí. También cambia muy rápido el mercado laboral. Me acuerdo que en pandemia lo que más decíamos es estudien software, estudien programación, Sí. estudien todo esto porque es el trabajo del futuro y todo. Ahora no Y estudien ahora esto, no no. estudien lo otro. Es como que- Marcha atrás. Vamos a seguir necesitando igual a la gente que estudia programación Sí, porque sí, va a ser sí, la por que favor. mejor sepa administrar la inteligencia artificial Sí, también. alguien tiene que saber pilotear Alguien tiene eso, que viejo. saber pedir memes de Zapardo. Viene. Ah, Bien, ah. buenos prompts. Sí, cuidado con los turnos del gimnasio, como veíamos la noticia del australiano. Esperamos ahí sus mensajes y Sos el- likes. Ahí está Verónica Ronlán, 740. Está Verónica Ronlán, 740, que saluda y se sorprende con... Sos el tío fachero, el dicen tío acá. fachero, Eddie. ok, ¿Cómo te gracias. reís de vos mismo? ¿Cómo te llevas con eso? Sí, no me llevo bien, No tengo Ahora mayores se va. expectativas conmigo. Siempre voy haciendo lo que me sale y puedo. Después con lo les que me ha contamos tocado. qué pasa cuando se apaguen las cámaras. Sí, que sí creo que se mantiene bastante eso. Voy viendo qué onda. Che, bueno, Vic, iluminanos. Tengo una consulta para hacer. Iluminanos, Estoy en por el lugar favor, de ponenos, Sofi y es como que incomodanos. vengo con las preguntas. Sí.